buenas. Vengo de parte de INCIBE para hablar sobre ciberseguridad para pymes, enfocado también en el teletrabajo, porque bueno, todos conocemos y compartimos esta situación excepcional en la que nos vemos involucrados y cómo ahora mismo el teletrabajo se ha convertido, ha pasado a ser de ese unicornio desconocido para todo el mundo a ser ya pues el elefante en el salón, y todos nos hemos tenido que enfrentar a él. Bueno, antes de empezar quería hablaros de la estructura que voy a llevar de la presentación. Primero voy a hablar un poco sobre INCIBE, quiénes somos, cuáles son nuestras labores. Luego voy a hablar un poco de las diferentes áreas que tenemos en la empresa, y luego ya enfocado al área en la que yo pertenezco, que es la de Protege tu Empresa, y los servicios que tenemos a vuestra disposición. Luego ya seguimos hablando ya de ciberseguridad a nivel general, porque es importante primero tener una base de conocimiento de ciberseguridad para luego ya poder enfocarnos en la orientada más hacia el teletrabajo, porque queráis o no están cogidos de la mano y sin una base inicial puede ser un poco extraño todo. Así que bueno, para comenzar, pues bueno, deciros que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, es un organismo que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado y Avance Digital. Nuestra labor es somos una entidad de referencia en materia de ciberseguridad a nivel nacional para ciudadanos y empresas, sobre todo también para sectores estratégicos. Nuestra labor es dar un servicio público para la concienciación, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, también adaptándolo a los diferentes perfiles y públicos específicos que podemos encontrar, que pueden ser, son tanto menores como ciudadanos y empresas. También la elaboración de herramientas y catalogar y analizar esos incidentes. Los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta INCIBE, pues son los que estáis viendo en la presentación, que son los servicios públicos de ciberseguridad, que están orientados a cada uno a un público objetivo, que ahora os desglosaré de nuevo. Luego también tenemos otro pilar, que es el fomento a la industria I+D+I, de tal manera que INCIBE intenta fomentar y ayudar a la industria, pues para generar empleo y poder prestar una mayor cobertura en este sector. Y luego también desarrollamos tecnologías de ciberseguridad, como catalogar incidentes de ciberseguridad, así también como la identificación de dichos incidentes, y también tenemos colaboraciones pues, con las fuerzas y cuerpos del Estado para la lucha contra los ciberdelitos. Retomando en los servicios públicos de ciberseguridad, quería hablaros un poquito sobre uno de los portales que tenemos disponibles, que es el de la Oficina de Seguridad del Internauta, el cual está enfocado para la ciudadanía, en el cual se presta mucha información sobre formación en ciberseguridad para nuestro día a día. Se ofrecen herramientas gratuitas y concienciación e información sobre ciberseguridad, y también mencionar que tenemos a disposición de todo el mundo el teléfono de la línea de ayuda de ciberseguridad, que es el 017. Luego también tenemos otro portal, que es IS4K, Internet Segura for Kids, cuyo público objetivo son los padres y educadores, pues para intentar
llevar de la mejor manera el mundo de la educación y con las nuevas tecnologías, sobre todo también pues para saber cuáles son las mejores técnicas para que nuestros hijos y nuestros menores comulguen con las nuevas tecnologías y hacerlo de manera segura, porque bueno, todo el mundo sabe que siempre las nuevas generaciones en temas de tecnología terminan dándonos, como se dice popularmente, 20 vueltas. Y claro, pues no siempre lo que hay allí fuera en Internet es seguro. Pues una manera de conciliar estos dos mundos. También dispone del teléfono de ayuda 017, así como también el de Protege tu empresa, que es el área a la que pertenezco yo y sobre la que se basa esta presentación. El público objetivo de Protege tu empresa son las pymes y autónomos, y nuestro objetivo es, a través de concienciación, sensibilización, información y soporte, pues ayudar a los pymes y autónomos pues para afrontar todos los retos en materia de ciberseguridad y nuevas tecnologías que tenemos hoy a día. Porque, bueno, hoy en día lo más normal es que cada vez se instauren nuevos paradigmas. Ahora mismo ha sido el teletrabajo, también está el de las redes 5G. Hace unos años fue cuando empezaron todo el tema de las tecnologías IoT. Queráis o no, pues todo esto hace que aumente nuestra dependencia tecnológica de una manera exponencial. De hecho, a día de hoy una empresa no puede prácticamente, o si no tiene presencia en redes sociales, no, no utiliza algún tipo de tecnología cloud, no utiliza las tecnologías para expandirse a nivel comercial a través de Internet y demás, es una empresa que está teniendo graves problemas a día de hoy, ya que se está cerrando mucho su público. Pero claro, toda esta gran dependencia conlleva a que muchas veces no estamos tan concienciados en lo que representa tener esas tecnologías en nuestro día a día. Las barreras que nos encontramos principalmente suelen ser pues, la falta de formación y cualificación técnica, eso junto al uso indiscriminado de la tecnología, porque queráis o no, es muy complicado a día de hoy centrarse en una única tecnología y tenemos que abarcar diferentes y quien mucho abarca poco aprieta. Luego también el tamaño de las empresas también es algo que influye mucho en el tema de las nuevas tecnologías. No es lo mismo una empresa pequeña con a lo mejor escasos recursos que una gran empresa con muchos recursos, ya que formar y concienciar y prestar la tecnología necesaria a los trabajadores puede ser complicado en ambos casos. No tiene por qué ser una empresa muy grande, uno va a tener menos problemas que a lo mejor una empresa pequeña que tiene claro todos los puntos en materia de tecnología. Luego la capacidad de inversión es otro de las grandes lacras que puede tener una empresa. Y luego adecuar las tecnologías, porque muchas veces es importante tener la tecnología correctamente instalada y correctamente utilizada. Entonces, podemos desglosarlo en dos grandes grupos, que son las grandes empresas y los pymes y autónomos. Las grandes empresas, como tienen también más medios y más experiencia, suelen tener una madurez en ciberseguridad mucho mayor, ya que generalmente disponen ya de equipos enfocados a la ciberseguridad, disponen de su propio CISO, enfocado en materia, que es el encargado de
de toda la ciberseguridad de la empresa. Y, y muchas veces incluso la gestión de incidentes o la tienen ellos en la propia sede o en su propia empresa, o incluso está externalizada, pero tienen algo. Y luego dentro del grupo de las pymes y autónomos podemos encontrar tres subgrupos. Los que son los que tienen poca dependencia tecnológica, que suelen ser gente que está despreocupada, que entonces, y utiliza la tecnología incluso como si fuera, la utiliza igual que si estuviera en casa, ya, pero los peligros y bueno, al fin y al cabo en una empresa no puedes utilizar la tecnología tal y cual la usas en casa, ya que tiene más riesgos y el no poder seguir trabajando, eso te afecta negativamente a tu empresa. Luego tenemos las empresas que tienen media dependencia tecnológica, que suelen ser temerarios e imprudentes, pues ya que ellos niegan que les pueda ocurrir nada muchas veces y eso únicamente están enfocados bueno, yo voy trabajando y voy apagando fuegos si van saliendo. Y luego las que suelen tener alta dependencia tecnológica suelen estar ya más precavidos y suelen ser aquellos que tienen una mayor inquietud en materia de ciberseguridad. Pero como os he comentado antes, ahora mismo la dependencia tecnológica va creciendo y muchas veces la evolución de la tecnología es muy superior a nuestra percepción y adaptarnos a dicha tecnología. De hecho, como podéis ver en el gráfico de Teller que os muestro aquí, podemos ver que hay un momento en el que la adaptabilidad y la tecnología se cruzan. Bueno, y comentaros que eso ya ha pasado y hace algunos años. Alrededor de los años 2000 es cuando más o menos esas dos curvas se chocaron. Entonces ya tenemos un problema porque ya empieza a haber una deuda tecnológica, que es la deuda en la que nosotros tenemos que intentar rellenar de tal manera que no choquen de estas tecnologías entre sí, estas dos curvas entre sí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues aprender más rápido y gobernarnos de una manera más inteligente. Para ello, nosotros aquí en Protege tu Empresa os brindamos diferentes formas para concienciar en materia de ciberseguridad. Lo hacemos a través de estos 4 formatos, que es a través de información, formación, herramientas y soporte. En la información pues tenemos blogs y avisos de seguridad, mucha información en relación a diferentes ámbitos. Luego, en temas de formación, pues tenemos mucho, que ahora os desglosaré un poquito más en detalle, sobre cursos y maneras de sensibilizar en materia de ciberseguridad y mediante el uso de acciones formativas, así a nivel interno de la empresa, porque también es importante que conozcamos las actividades que realizamos y la formación que tienen nuestros empleados, ya que la mayoría de incidentes que ahora mismo nos afectan, el mayor vector de entrada es el propio usuario. O sea, el tema del phishing, el tema el fraude del CEO, son uno de los mayores puntos débiles que presenta ahora mismo la empresa. Y por eso, con una buena formación, muchas veces muchos de estos problemas se podrían solventar de una manera sencilla. Para ello tenemos un kit de concienciación donde se utilizan diferentes
materiales para formar y de acciones formativas a nivel de la empresa para que mediante estos kits y estas píldoras se vayan formando en materia y concienciando en materia de ciberseguridad a la empresa. Luego también tenemos los itinerarios sectoriales interactivos, en el cual se presentan dos personajes que se llaman Laura y Miguel, donde nos guiarán los diferentes sectores que tenemos catalogados, enfocados a cada sector profesional y cuáles son los que de una manera más enfocada en cada uno de ellos, ya que no es lo mismo la ciberseguridad enfocada para por ejemplo, un pequeño comercio que, por ejemplo, para una clínica. Tienen que cumplir diferentes normas en materia de ciberseguridad y esa es la idea de estos itinerarios. Luego también tenemos un juego que se llama Hacken, se acabó el juego, en el cual es tipo En busca de Carmen Sandiego y mediante la gamificación se persigue investigar un incidente de ciberseguridad que ha sufrido una empresa y de una manera más amigable te sirve para concienciar en ciberseguridad. Y luego también tenemos los juegos de rol. En este apartado pues se presentan estos 5 posibles incidentes y pues mediante las instrucciones y este juego de rol nos ponemos el papel tanto de los empleados como del CISO, pues para intentar solucionar el incidente y de esta manera aprender cuáles han sido los errores y fallos cometidos para aprender a evitarlos en un futuro. También comentaros que tenemos las herramientas que ponemos a vuestra disposición, que son como el servicio anti-botnet, el catálogo de ciberseguridad, hay un diverso número de guías enfocados en diferentes ámbitos y también el teléfono de soporte del 017 está a vuestra disposición para consultas de ciberseguridad. Pero bueno, ahora empezando por la ciberseguridad, lo más importante ahora mismo es saber cuál es el estado actual de mi empresa en materia de ciberseguridad. ¿Conoce tu empresa los riesgos a los que está expuesto? ¿Alguna vez habéis tenido un problema de seguridad? Muchas veces son preguntas que no nos hacemos muchas veces. Entonces, para saber qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que solucionar antes de solucionarlo. Así que en muchas de las ocasiones no se dispone ni de un plan, que es lo más básico. El ciclo que debe seguir toda la empresa es este ciclo en el cual se pasa pues desde primero conocer cuáles son qué es lo que tenemos en nuestra propia empresa, en el inventario. Luego, identificar qué amenazas tenemos con esos dispositivos y nuestra manera de trabajar, analizar qué vulnerabilidades son, tenemos que evaluar cuáles son las más críticas, luego priorizar cuáles de ellas son las que tenemos que acometer y gestionar el riesgo en el que nos vemos involucrados al afrontar o no afrontar ciertas actividades. Y como podéis ver, es un ciclo, con lo cual es algo que debe repetirse de manera continua. No basta con solo hacer una iteración. Cuantas más iteraciones hagamos en este ciclo, mejor será nuestra ciberseguridad en la empresa, por lo cual es importante. Pero la ciberseguridad también
hay que tener en cuenta que no podemos bloquear todo ni dejar de hacer algo de una manera. Hay que buscar un equilibrio. Siempre podemos ver en este gráfico, en este triángulo, cuáles son los pilares, porque tenemos que hacer que el coste no sea elevado, que sea funcional y que sea fácil de usar. Porque si no conseguimos eso, tendremos un grave problema. Igual que el tema de los privilegios. Tenemos que tener el mínimo número de privilegios, minimizar la superficie de exposición de nuestra empresa y que la defensa sea lo suficientemente robusta sin que lacre en ninguno del resto de aspectos. Para identificar los activos, lo mejor es, como ya comenté al principio, es tener un inventario adaptado a la ciberseguridad. Tiene que considerarse también no solamente los activos que tenemos en nuestra propia empresa, sino también aquellos externos, ya que da igual que si tenemos internos y externos, en el momento que dejamos de poder utilizar por algún incidente algunos de ellos, nuestra empresa se ve perjudicada. Por lo cual hay que tener en cuenta todo este tipo de materias en un plan director de seguridad, que es un documento que puede ser o muy simple, tan simple como un folio, o tan extenso como uno de CDC, en donde se deben plasmar cuáles son las necesidades de la empresa en materia de ciberseguridad y cómo debe afrontar los diferentes incidentes la empresa, porque muchas veces uno puede tener dentro muy claro qué es lo que tiene que hacer cuando hay un incidente, pero a lo mejor llega el día que ocurre el incidente y uno se pone nervioso y no sabe qué hacer, o acaba de llegar personal nuevo y ahora no puedes ponerte a explicarle detenidamente todo lo que tiene que hacer en caso de un incidente, con lo cual si lo tenemos todo escrito en un plan director de seguridad, va a permitir que la gestión de los incidentes sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Con lo cual, lo más importante es conocer el punto de partida. Desde Nincibe tenemos la herramienta de autodiagnóstico, en el cual, a base de unas pequeñas preguntas tipo test, te muestra, al modo de resumen final, cuáles son los riesgos a los que estás expuesto y y te presta luego material más enfocado a tus necesidades. Es un test que se hace muy rápido, no son más de 5 minutos y puede ayudaros mucho para saber cuáles son las actividades de riesgo o los problemas a los que puede estar expuesta vuestra empresa. Porque tarde o temprano, alguna vez, todos vamos a tener un incidente, porque a los ciberdelincuentes les da igual que seas una gran empresa que una empresa pequeña. Entonces, quería mostraros esta presentación, en esta diapositiva, cuáles son los pasos y las herramientas, bueno, todos los pasos que están involucrados dentro de un incidente. El incidente siempre empieza por la fase pues, a través de un atacante. Siempre, lógicamente, hay alguien que quiere algo. Aquí podemos ver diferentes tipos de atacantes. Cada uno tiene sus principios y cuáles son sus motivos para hacerlo. Entonces, el proceso suele ser: un atacante utiliza una herramienta para explotar una vulnerabilidad y realizar una acción sobre un activo de la empresa, de tal manera que obtiene un resultado que repercute negativamente en la empresa, por desgracia,
y luego tiene una finalidad. La mayoría de los casos suele ser un criminal y la finalidad máxima que intentan abordar es un beneficio económico. Pero como podéis ver, hay muchísimos índoles o sea, y diferentes tipos y maneras en las que se pueden obtener un incidente de seguridad, ya que no es lo mismo un ataque de denegación de servicio que, por ejemplo, robo de información. También nos ayuda a pensar como un hacker. Eso nos puede ayudar a la hora de saber cuáles son las motivaciones y cuáles pueden ser, cuál puede ser lo que más le interesa a un atacante, a un ciberatacante de nuestra empresa. Porque puede pasar desde interrumpir a los sistemas únicamente interrumpir, con lo cual no puede detener la actividad de la empresa, o causar daños reputacionales. También ahí van incluidos pues, el robo de divisas, el robo de credenciales, sabotaje. Pero lo importante es saber más o menos pensar cómo un hacker podría afectar a nuestra empresa y cuál es lo que ellos pueden interesarles de nuestra empresa que le puede resultar, por así decirlo, jugoso. Porque las amenazas no son pocas. Como podéis ver, mira, como podéis ver, esto es una tabla en esta tabla y en este gráfico de la ENISA, que publicó en 2018. Podemos ver cuál es el top en aquel momento de las vulnerabilidades. Como podéis ver en la tabla, el malware se mantiene, los ataques web, esto parece como si fuera una clasificación de fútbol de la liga. Pues lo mismo pues en materia de ciberseguridad y las amenazas. Y mencionar, pues, por ejemplo, que no siempre son las mismas técnicas, aparecen nuevas. Por ejemplo, el cryptojacking. El cryptojacking, por ejemplo, básicamente es utilizar los recursos de tu empresa, de tu ordenador, de tu teléfono, de tu tablet, para minar criptomonedas y que se las lleve en este caso el ciberdelincuente. O sea, utiliza tus recursos para sus propios fines. Y mientras, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, si os dais cuenta, ahora mismo el factor de amenaza sobre todo recae sobre las personas. Eso quiere decir que ahora mismo lo más interesante para ellos, para los ciberdelincuentes, es engañar a las personas para lucrarse, ya que al final el firewall humano es más fácil de vulnerar que muchas veces todo el software o el hardware que tenemos en la empresa. Y también tenemos que conocer entonces las amenazas. ¿Quién no ha oído hablar del fraude y la extorsión a nivel de ciberdelincuencia? Un robo de datos, porque por desgracia a día de hoy lo más común es no ver, si no todos los días, un día sí, un día no, una noticia en la cual una empresa ha sufrido un ciberataque y puede ser de diferentes índoles. Y bueno, también conocer, definir qué se conoce como vulnerabilidad. Una vulnerabilidad no es más que un agujero de seguridad. Puede ser debido o al diseño, que la arquitectura y la configuración no esté correcta, o que los estándares de usos y procedimientos no sean los adecuados. En nuestro caso, sobre el que más tenemos que hacer hincapié es el política de uso y procedimientos, ya que el diseño depende de los fabricantes, el despliegue y configuración suele depender de un equipo técnico
y al final los que utilizamos la tecnología, pues somos los usuarios y los administradores. Y somos los que tenemos que usarlo de manera adecuada. Con lo cual, nosotros nos deberíamos centrar en esta parte. Porque la ciberdelincuencia al final es muy simple. Y estos son los 5 pasos que mostraron en una charla TED. Y básicamente, si existe una vulnerabilidad, será explotada. Siempre hay alguna manera de vulnerar algo. Las personas suelen confiar, aun cuando no deben hacerlo. Y con la innovación de las nuevas tecnologías siempre vienen nuevas oportunidades para explotar las vulnerabilidades. Y en caso de dudas, siempre aplicar la primera regla. Y la verdad que es algo que caja perfectamente con nuestro día a día. Otra cosa que tenemos que hacer es valorar los riesgos a los que estamos expuestos. La empresa podría definir en base a sus objetivos su apetito de riesgo, buscando siempre el equilibrio entre el coste y el nivel de seguridad que se desea alcanzar. Algunos riesgos tendremos que transferirlos, por ejemplo, mediante el uso de seguros. Otros tendremos que evitarlos, ya que puede que sea una actividad que pueda ser arriesgada y deberíamos dejar de hacerla. Y a otros podemos aceptarlos, que seguramente serán los menos costosos y los menos probables. Y los que no quede más remedio, los tendremos que mitigar. Siempre hay que buscar ese equilibrio entre el coste que te lleva y el beneficio. Y todo eso pues, para conseguir un nivel de seguridad adecuado. Pues como os comenté, el plan director de seguridad debe abarcar todo este tipo de materia y donde debe ir todo unificado. Aquí podéis ver en el gráfico de Rosco, pues algunas de las pautas que puedes implementar en tu empresa, pero siempre teniendo en cuenta que eso debe estar perfectamente procedimentado y especificado en el plan director de seguridad, para en caso de que tengamos algún tipo de incidente, mitigar sus consecuencias lo máximo posible y sobre todo no interrumpir la actividad de la empresa. También podéis ver aquí mediante las políticas unas plantillas a modo de check para saber qué puntos tenemos controlados y cuáles no, y saber cómo gestionarlo de manera eficaz. Luego también garantizar las propiedades de los entornos seguros, porque muchas veces desde los servicios y operaciones hasta la estructura del hardware y el sistema operativo suelen ser campos muy amplios. Por ese motivo suelen proporcionarse modelos conceptuales que tengan distintos dominios y aspectos. Luego, sobre todo, la información que disponemos en nuestra empresa debe pasar, pues primero que sea confidencial. Tiene que ver con que la información almacenada solo tiene acceso a ella las personas que deben tener acceso. Luego, la integridad. Y es que nadie pueda modificar esa información sin autorización. Y luego, la disponibilidad, que siempre tiene que estar disponible cuando sea necesaria. Luego también muchas veces se añaden otros 2 pilares, que es el control de acceso, pues para prevenir que alguien no autorizado acceda a esa información, y el no repudio. Y lo que trata es de prevenir que una comunicación de un emisor niegue su participación. Y también hay que tener esto en cuenta cuando tengamos servicios subcontratados, ya que a efectos prácticos están trabajando con nuestra información
y hay que tener en cuenta que en caso de que haya algún problema, nos va a repercutir negativamente y podemos tener problemas más adelante. Así que tanto los servicios de la empresa como los subcontratados deben cumplir todas las normas y todas las normativas necesarias. ¿Cuáles son entonces los objetivos? Pues primero, formar al personal para evitar los incidentes, identificar cuáles son los activos y qué vulnerabilidades son a las que están expuestos, seguir una gestión de riesgos e iniciar el plan de ciberseguridad, sobre todo, si no se tiene, pues iniciarlo, y si se tiene, pues seguir mejorándolo. Entrenar al personal, pues no solo nos basta con decirles tened cuidado, sino hay que entrenarlos de tal manera que sepan gestionar adecuadamente un incidente. Y establecer un plan de contingencia y continuidad, de tal manera que si por algún motivo alguno de nuestros recursos activos no puede trabajar, una alternativa que nos permita seguir dando servicio y soporte a nuestra empresa, ya que en el momento que la empresa se queda sin poder dar sus servicios, se queda sin actividad y tenemos un gran problema. Ahora voy a pasar a hablar ya más enfocado al teletrabajo. Se va a enfocar en estos 4 puntos, desde el punto de vista del empleador, para el empleado, qué fraudes e incidentes son los más frecuentes, y luego al final os voy a pasar fuentes de información donde obtener más información, valga la redundancia, sobre el teletrabajo y las herramientas y material. Como empleador, sobre todo hay que tener en cuenta es cómo ofrecemos el teletrabajo. ¿Qué capacidad ofrece nuestra empresa para dar sistemas remotos? ¿Es seguro? ¿Que tiene aspectos legales el teletrabajo? ¿Están mis empleados concienciados para teletrabajar? Pues esas son muchas dudas que se debe plantear un empleador a la hora de dar el paso al teletrabajo. Uno por empezar, es el equipo de trabajo. Ya en el momento que estamos teletrabajando, ya no estamos en la empresa, con lo cual, seguro, es muy probable que el equipo que estemos utilizando no sea de la empresa. O si es de la empresa, debe garantizar unas pautas mínimas de seguridad. La primera opción siempre va a ser intentar utilizar un equipo corporativo de la empresa. Tiene que disponer de sistemas de actualización y de backup. Eso es básico, porque en caso de pérdida, robo o cualquier tipo de vulnerabilidad, siempre viene bien. Incluso si hay que reponer el equipo, restaurar una copia de seguridad es mucho más rápido que no volver a hacerlo todo desde el principio. Ahora mismo también hay soluciones como la de Bring Your Own Device, básicamente en la empresa. Muchas empresas permitían eso a nivel físico cuando estabas allí en tu empresa, pero claro, ahora también sigue permaneciendo ahora. Y básicamente es traer tu propio dispositivo. ¿Qué problemas tiene este paradigma? Pues muchas veces, si un empleado trae su propio dispositivo, el mantenimiento y las actualizaciones de seguridad tendrán que recaer sobre el empleado. Con lo cual, si el equipo es vulnerable de alguna manera y tu equipo de sistemas o tu equipo de asistencia técnica no puede garantizarlo, que se encuentre en las óptimas condiciones a nivel de ciberseguridad, pues tenemos el problema de que no solo puede afectar al equipo del empleado, sino afectar a la red interna de la empresa. Por lo cual, lo más recomendable es
un equipo que te haya proporcionado la empresa y que se haya plataformado con los parámetros y requisitos de la empresa, ya sea las configuraciones que necesitas, las conexiones, el software que hace falta para que puedas desarrollar tu trabajo y sobre todo el acceso a los recursos de la empresa. Luego, otro tema importante es cómo vamos a realizar el trabajo. ¿Vamos a utilizar un escritorio remoto? ¿Va a ser envío de correos únicamente? Lo más aconsejable en estos casos, sobre todo si se va a conectar el equipo a la red de la empresa, es mediante algún tipo de sistema tipo VPN. ¿Por qué? Ahora mismo el trabajar desde casa difumina mucho la barrera que tiene la empresa, la red de la empresa se difumina muchísimo y se extiende básicamente también a la seguridad que tenga el empleado en su propia casa. Con lo cual, no podemos depender de que el empleado tenga 100% seguro los equipos, ya que muchas veces por problemas de obsolescencia o de servicio del operador no puede brindar las actualizaciones necesarias que sí puedes tener, por ejemplo, en la red de la empresa, que tienes tus propios equipos y has seleccionado meticulosamente cuáles son el hardware que vas a utilizar en tu empresa. Entonces, habría que utilizar en ese caso una VPN, sobre todo para asegurar que la información que va desde el equipo hasta la empresa no se vea afectada ni perjudicada, ni tampoco la propia red de la empresa. Hay varios modelos. Podemos tener la VPN como servicio, que la gestión depende de una empresa externa, por lo que tiene la ventaja de que implementarla es muy sencillo, pero tenemos el problema de que se pierde la privacidad, porque muchas veces no sabemos, hay que leerse bien cuáles son la letra pequeña de los contratos para saber qué es lo que van a hacer con esa información. La otra opción es implementar una VPN propia en la organización, que brinda mucho más seguridad sobre la información que manejamos en la empresa, pero claro, hay que tener en cuenta que desplegarla es más complejo, no es imposible, pero requiere más conocimientos, y también hay que tener en cuenta que tenemos que asegurarnos que el hardware de nuestra empresa, la red de nuestra empresa puede abarcar ese tipo de infraestructura, ya que pues si no puede ser un problema mayor, ya que requiere unos costes de adquisición de equipos específicos o actualización de los equipos. Las características de las VPN, sobre todo lo que hay que buscar, sobre todo que tenga cifrado extremo a extremo. O sea, que la información salga de nuestro equipo y vaya cifrada hasta que llega al servidor de la empresa. Ya que si hay muchos servicios que solo te cifran hasta el servidor de esa empresa y luego de esa empresa a donde tenga que llegar, llegan claro. Con lo cual se pierde seguridad, sobre todo en ese último tramo. Hay que tener en cuenta sobre todo también que sea un proveedor de la Unión Europea es una ventaja, sobre todo porque con el mercado único digital tendremos más garantías. Luego hay que comprobar si llevan o no registro de actividades esas VPN, los conocidos como logs, ya que algunos proveedores pueden estar obligados a conservarlos temporalmente, ya en caso de que haya algún tipo de incidente, o pues siempre viene bien pues para conseguir ver la trazabilidad y lo que ha ocurrido. Y como os comenté antes, la política de privacidad, si cumple los requisitos de tu empresa, porque si los cumple, pues no hay ningún problema. Si no, pues habría que plantearse buscar otro tipo de servicios o
instalar nosotros una VPN en la empresa. Luego también hay que tener en cuenta con el teletrabajo pues las videoconferencias y las herramientas colaborativas en cloud. Como ocurre en el equipo en los equipos, ocurría en los equipos de oficina, aquí no va a ser menos. Y utilizar únicamente software que sea primero el software que sea necesario para realizar nuestras actividades y el autorizado. Y establecer la política de uso permitido de apps en la nube, ya que si hay muchos tipos de nubes, daría para otro seminario solo ese concepto, pero muchas veces si tenemos una nube propia, pues no habría problema, ya que queda en la empresa, pero si es una nube pública o de un tercero, habría que comprobar que la información que se sube allí si está segura, si está cifrada, si no puede acceder todo el mundo. Son muchas preguntas que hay que hacerse antes de utilizar ese tipo de tipologías. Luego la videoconferencia. Pues lo recomendable es cifrar las comunicaciones, ya que si no estamos exponiendo nuestras videoconferencias al resto del mundo y cualquiera, y puede ser una videoconferencia pues como la que estamos haciendo hoy de concienciación en ciberseguridad, que, hombre, si alguien la ve y le sirve, pues mucho mejor, pero si ya estamos hablando de una reunión de ejecutiva o una reunión en la que hablamos de aspectos sensibles que afectan a la empresa, esa información mejor que no la escuche quien no debe. Hay que comprobar que el proveedor cumpla los requisitos legales y de seguridad. Únicamente hablar con los contactos conocidos y de confianza, tal y como os comenté en las 5 leyes de la ciberseguridad. Confiamos muchas veces aunque no debemos. Pues eso. Y sobre todo evitar la compartición de audio y vídeo por defecto, ya que no sabemos qué información tenemos en ese momento, ni saber nuestra imagen, qué es lo que pueden ver. Entonces, dejar eso deshabilitado por defecto para evitar cualquier tipo de problema y únicamente habilitarlo cuando sea necesario. Luego, si disponemos de una web o cualquier perfil en redes sociales, lo importante es hacerlo a través de canales cifrados, o sea, siempre comprobar que se cifre la información a la hora de transmitir credenciales y que el acceso a los perfiles corporativos tengan también el doble factor de autentificación. Eso nos va a permitir que en caso de que esas credenciales se vean comprometidas, el atacante a la hora de acceder nos van a dar un aviso a la empresa el sistema, y vamos a poder invalidar esas credenciales y cambiarlas, evitando que pueda entrar quien no debe al portal o al perfil, ya que es muy frecuente encontrarse ataques basados en conseguir desprestigiar la imagen de una empresa o una compañía, una persona, es altamente frecuente. Luego también tenemos que tener en cuenta que el trabajador cumpla en su lugar de trabajo, pues lo haga de manera segura, como si estuviera en la empresa. Entonces la prevención de riesgos laborales la debe cumplir. Luego también la RGPD y la LOPD-GDD. Los acuerdos de confidencialidad también se deben seguir respetando, y la ley de la propiedad intelectual hay que tenerla en cuenta. Muchas veces por desconocimiento utilizamos imágenes que tienen copyright o audio que tiene copyright en nuestros documentos o cualquier otro tipo de información. Entonces hay que seguir respetando y cumpliendo estas normas con el teletrabajo. Y sobre todo hay que tener en cuenta el factor humano, porque da igual que tengamos, como ilustra esta simpática imagen,
toda la seguridad que queramos en los equipos. Que si al final en la otra esquina tenemos al humano y no está concienciado, no nos va a servir que tengamos el mejor equipo, los mejores equipos con las mejores sistemas de bastionado, que al final el factor humano va a hacer que fallen. Por eso es importante establecer políticas de uso y darlas a conocer. Si hay un horario por ejemplo, un horario de conexión para trabajar, si alguien se conecta fuera de ese horario, habría que investigarlo, porque a lo mejor puede que no sea un empleado. Recordar cómo proteger los datos, entrenarle en la detección de amenazas y revisar los acuerdos de confidencialidad y RGPD. Ahora, para el punto de vista del empleado, las preguntas que se tiene que hacer el empleado a la hora de trabajar son estas 4 que podéis ver a continuación. ¿Es seguro mi entorno de trabajo? Tener en cuenta que a la hora de estar trabajando en casa, a no ser que casi nadie vive, poca gente vive sola. Entonces, claro, estás manejando información confidencial de la empresa o de terceros, con lo cual debes evitar que nadie pueda ver esa información. Es como en la empresa, no difundir información que no deba ser visible para el resto de gente. Hay que proteger las contraseñas y los soportes, ya sea cifrando las unidades de pendrive que utilicemos, cifrar los discos duros en caso de pérdida o robo, ya que a la hora de teletrabajar no siempre vas a estar trabajando desde casa, a lo mejor el trabajo itinerante hace que sea muy fácil perder cualquier dispositivo, y en caso de robo, si hay información confidencial tendríamos un problema. Si está cifrada, pues ya podemos asegurarnos que esa información no la van a poder visualizar. No hay que perder de vista los dispositivos, no solo en la casa, sino en cualquier ámbito, ya que en casa se te puede caer, puede pasar alguien o cogerlo sin permiso. Entonces hay que tener en cuenta que hay que mantener seguros los dispositivos que utilicemos para trabajar. Y algo que es complicado, no mezcles el ocio y el trabajo, o no mezcles más bien la vida personal con el trabajo. Hay que intentar establecer unas barreras para que luego a la hora de tanto de trabajar como en tu vida, en tu tiempo de ocio, desconectar ambos ámbitos, ya que la mente lo agradecerá, no solo la ciberseguridad. Luego, seguridad en acceso remoto. Como es normal, las contraseñas robustas y doble factor, sistemas actualizados siempre, y el cifrado de soportes. También hay que asegurarse de tener una política de backup y de borrado seguro de dispositivos, y compartir únicamente la información a través de la red corporativa y no a través de redes externas, ya que puede verse comprometida dicha información y tengamos una fuga de información. Consejos, pues utilizar la VPN, cuidado con los mensajes maliciosos, sobre todo ahora con el tema del COVID. Hay muchas campañas que se aprovechan de algún timo sobre el COVID y la gente está cayendo. Hay que tener mucho cuidado y discreción con los phishing en ese sentido. También, estos son otros consejos que os recomiendo, es trabajar seguro desde casa, pues comprobar la conexión Wi-Fi, si se puede utilizar mejor el cable de Ethernet antes que Wi-Fi, pues mejor, ya que es más seguro en ciertas ocasiones. Alguien está escribiendo algo porque veo que no para de salir el chat aquí. En fin, bueno, un momento, ya no me queda mucho.
Como os comentaba, priorizar el cable frente al Wi-Fi, configurar la red de manera lo más óptima posible y segura. Cambiar las contraseñas por defecto de los routers, por favor. Eso es muy importante, ya que hay páginas y listados de las contraseñas por defecto de las redes Wi-Fi. Y verificar las comunicaciones antes de compartir información confidencial. No vaya a ser que compartamos información sensible a través de canales no seguros. Entonces puede que tengamos un gran problema. Los routers, os recomiendo también deshabilitar el WPS, sobre todo, y utilizar cifrado seguro VPA2 o superior. Porque el resto tienen vulnerabilidades y el WPS es un agujero de seguridad que tienen los routers. Tiene un problema en el protocolo y recomiendo deshabilitarlo, ya que cualquiera puede acceder al router de una manera muy simple. Otras consideraciones, pues utilizar gestores de contraseña. La gente no suele utilizarlos, pero los recomiendo. Y bueno, todo lo dicho, tener cuidado con los bulos, los correos electrónicos para uso profesional únicamente, el personal utilizarlo aparte. A ver, que tengo aquí el chat. A ver, un momento, que no consigo verlo. A ver si consigo. Bueno, a ver. Luego, los fraudes más comunes a los que estamos expuestos en el teletrabajo sigue siendo el malware. Sobre todo ahora enfocado con el tema del COVID, ha aparecido mucho malware, que es software malicioso para nuestros equipos. Los phishings están a la orden del día. Son métodos muy simples, muy rápidos y por eso la gente cae muy, muy fácilmente. Por eso ahora mismo es muy fácil encontrar un phishing adaptado cada día. El phishing en SMS, hay que tener cuidado. También utilizan los SMS. Lo que intentan es suscribirnos a servicios premium o el robo de información personal o financiera. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del COVID, dos campañas que hubo para que veáis que no es nada, que no es mentira, que es muy fácil adaptar un phishing. Luego tenemos los otros incidentes son bulos y fraudes. Es muy común. El fraude del CEO sigue estando vigente, que se hacen pasar por el CEO para requerir información o incluso dinero. Y ransomware, ha habido casos hasta de ransomware contra hospitales durante esta pandemia. Para el que no lo sepan, el ransomware es un malware que infecta los equipos de la red, cifra la información y pide un rescate. El ciberdelincuente pide un rescate a cambio de descifrar dicha información. Ese pago se suele hacer en Bitcoin, ya que es una moneda que no es fácil, que no se puede la trazabilidad es muy complicada. Con lo cual es muy frecuente. De hecho, empezó sobre todo el gran caso del WannaCry y sigue con nosotros, y yo creo que va a seguir durante mucho tiempo, por desgracia. Tener en cuenta la privacidad de las empresas, sobre todo ahora enfocado al coronavirus. Hay muchísima información. Aquí vemos de la AEPD sobre recomendaciones en teletrabajo y ante las campañas del COVID. Nosotros en INCIBE también tenemos nuestras propias campañas de alerta sobre no solo de manera regular, sino también sobre el COVID, enfocada para COVID. De hecho, hemos creado una etiqueta que es CiberCovid únicamente.
Y las campañas, como podéis ver, hay muchísimas. Y no solo también eso, sino también alertamos de vulnerabilidades. En caso pues, de incidentes, pues hay que planificar la gestión de incidentes y revisar el plan de contingencia pues, para poder seguir trabajando, ya que, y aquí podemos ver que muchas veces la privacidad de la empresa es vital para nuestros servicios. Aquí podéis ver muchas diferentes blogs enfocados para el tema de teletrabajo que pongo a vuestra disposición. Luego compartiré la presentación para que el que la quiera pueda consultarlo y pueda ver también, acceder a estos enlaces sin ningún tipo de problema. Recordaros que tenéis el teléfono de la línea ayuda a vuestra disposición, siempre que tengáis cualquier duda en materia de ciberseguridad. Y bueno, que muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho, ya que empezamos un poquito así tardecillo, pero bueno, creo que he cumplido con el tiempo. Así que voy a proceder ya también a devolverle a Narciso los permisos, a ver si lo consigo. A ver. Un momento y ahora respondo a las preguntas, a ver si lo consigo. Que es la primera vez que utilizo Zoom y se nota. A ver, ¿dónde está Zoom? Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Ah, vale, sí. 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 Bueno, pues gracias, José Manuel. Bueno, me quedo con los tres, digamos, las tres bases, la de concienciación, la de formación y la del soporte que ofrece INCIBE hacia la empresa y los trabajadores. Creo muy interesante pues, realizar el test que ofrecéis en vuestra web y realizar el plan director de seguridad como elemento básico. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, todas las precauciones que nos has comentado, ¿no? Oye, tenemos algunas preguntas. Vale, Una ya la has contestado antes de preguntarla, que era si bueno. vamos a compartir la presentación. Lógicamente sí, la compartiremos. Y nos pregunta, por ejemplo, Ramiro, que si nos puedes explicar cómo funcionan los gestores de contraseñas. Sí, vale, eso es muy, muy simple. Hay dos tipos de gestores de contraseña. A ver, voy a intentar ser rápido, ¿eh? Porque aquí uno se puede extender lo que uno quiera. Hay dos tipos, están los locales y los que dan servicios en la nube. Pero básicamente sirven para hacer para lo mismo. Un gestor de contraseña lo que hace es un almacén en donde se almacenan de manera segura las contraseñas, ya que se almacenan cifradas, y de tal manera que tú tienes acceso allí a todas las credenciales de los servicios que tú vayas añadiendo en ese gestor de contraseña. Para acceder a dicho gestor de contraseña hace falta una contraseña que se recomienda que sea robusta y segura, no poner 1, 2, 3, 4, ni tampoco poner una contraseña complicada y luego ponerla en un POSIT en la pantalla o debajo del teclado. Y básicamente lo que nos brinda es que únicamente conociendo una única contraseña, tener acceso al resto de servicios y contraseñas. Muchas veces estos gestores de contraseñas también tienen sistemas para generar contraseñas robustas que, claro, tú al final no vas a tener que memorizar porque como tienes acceso al propio gestor de contraseñas, tú solo vas a tener que memorizar la contraseña de acceso a tu gestor de contraseñas. Y también brinda una oportunidad de que puede ser un sistema para compartir contraseñas de manera segura entre un equipo, ya que es muy frecuente tener acceso a alguna herramienta de pago para toda la empresa, pero hay que instalarla o hace falta unas credenciales para acceder, ya sea como por ejemplo el Photoshop o cualquier herramienta de este tipo. Y si hay un gestor de contraseña enfocado únicamente para ese equipo de trabajo, pues puedes compartir las contraseñas de manera segura.
Por eso es recomendable utilizarlo. La gente piensa, no, es que tengo ahí la contraseña. No, es mejor saber tener segura solo una contraseña que tener el cacao de 40.000 contraseñas y decir, ¿cuál era había puesto para acá? Porque recordaros que hay que utilizar una contraseña por cada servicio que tengamos. No vale poner una o dos contraseñas y repetirlas en todo lo que tenemos. Otra pregunta, María Dolores Calomarde nos pregunta si existe legislación del material para el teletrabajo, si tiene que ponerlo la empresa. Bueno, de hecho ahora mismo hay un proyecto de ley sobre ese tema, así que no te podría decir. Ahora mismo no te podría decir porque ahora mismo se está fraguando, se está cocinando, como se dice. Pero ahora mismo no te puedo decir porque no se sabe. Entiendo por sentido común, a nosotros al menos nos han proporcionado el equipamiento, vamos, es el mismo que teníamos Claro, a ver, en la oficina, lo hemos traído a casa, ¿no? Claro, sobre todo que eso. La empresa te tiene que proporcionar el equipamiento. Eso debe ser así. La empresa, para poder trabajar, te debe facilitar a ti las herramientas para trabajar. Exacto. Otra cosa es que tú, por ejemplo, digas, mira, no te preocupes que yo... Pero ya nos encontramos ante el problema que estaba comentando. Yo pongo el ordenador, pero vale. Claro. El ordenador que tú pones, ¿lo tienes actualizado? Que tienes un Windows XP, un Windows 7, déjate. Quédate el ordenador tú. Toma, te doy yo. Mejor te doy yo el mío con la plataforma que yo creo más adecuada para que puedas trabajar y de manera segura. Hay que tener en cuenta eso. También nos pregunta Rubén, ¿alguna marca VPN recomendable testada? A ver, hay muchísimas. Es que es una pregunta muy, muy amplia, porque ahora no solo antes ya había muchos servicios de VPN y ahora hay pues muchos más. Depende, te recomiendo que te mires que ofrece esas VPN, qué es lo que necesitas, sobre todo, en tu empresa, y contrates la que mejor se te adapte. O incluso hay implementaciones de software libre de OpenVPN, o sea, como OpenVPN, perdona, que son libres, pero claro, al ser libres requieren tener más conocimientos técnicos. Entonces, ahí es donde está la barrera que estaba comentando antes. En Unizar hemos cambiado a Fort Client, nos dice uno de los asistentes. Bueno, vale, no sé, no te puedo decir porque hay tantas marcas y tantos servicios, yo no he probado muchas. Yo, por ejemplo, ahora mismo la más reciente que utilicé la última vez fue OpenVPN, pero claro, esa lo que requiere es que te lo tienes que configurar tú y te lo tienes que montar tú con tus servicios de la empresa. Si tu empresa no puede, lo mejor es que vayas a una empresa, sobre todo, pues bueno, que sea confiable ante todo y que cumpla la legalidad y los requisitos de tu empresa. Eso es lo que se debería ver. Muy bien, pues para terminar, os recordamos a los asistentes que el próximo jueves, desde Cámara de Huesca, se hará la tercera sesión centrada en las herramientas de comunicación, pues en esta, por ejemplo, de Zoom y en todas las herramientas para conocer bien cómo funcionan y que no nos ocurra el error que hemos tenido al principio. Y pues agradeceros a todos vuestra asistencia. Estamos aún en tiempo si queréis alguna pregunta y si no, pues despedirnos. Hasta el próximo jueves. Agradecer a José Manuel la presentación. Entiendo que la subiremos, o sea, tenemos dos opciones, José Manuel, o la subimos en nuestras webs donde viene el anuncio de la ponencia o se la enviamos a los asistentes. Yo creo que lo que vosotros veáis. Es mejor subirla a la web y que cada asistente se la descargue, ¿no? Porque para que le queremos enviar a todo, o bueno, lo que decidamos, da igual. Muy bien. No recuerdo, Rubén, si en la otra sesión la enviamos a los participantes o la subimos a la web. La anterior sesión yo envié el PowerPoint
en el que se incluyeron todos los compromisos que se adquirieron de otras informaciones que habían resultado de interés. Sí. Lo que es la videograbación nos envió, entre otras cosas, por peso, aunque la tenemos Eso disponible. ya, por eso. Pero la presentación la enviamos a todos los asistentes o la subimos a la web y cada uno. Nosotros la enviamos por correo electrónico a los asistentes, a los inscritos, mejor dicho, a todos los inscritos. Muy bien, bueno, pues de una u otra forma les llega a todos los inscritos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, agradecer si estaban por ahí Javier Navarro y a los compañeros de las cámaras el haber hecho posible este evento y citarnos para el próximo jueves, como os he contado, que lo harán desde Cámara de Huesca, herramientas de comunicación para el teletrabajo. Muchas gracias, José Manuel, y hasta la próxima. A vosotros por invitarnos. Ya sabéis que siempre es agradable hacer este tipo de charlas y estamos a vuestra disposición siempre que haga falta. Muy bien, muchas gracias. Yo solo espero que no haya sido muy aburrida y que, bueno, que espero que mi acento andaluz no haya influido mucho. Así que nada. Se te notaba que no eras de León, ¿eh? No, ya, ¿no? Se nota, ¿no? Un poquito. Del sur de León, más para abajo. En fin, pues nada, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, chao.